Soy José Aníbal Morales Castro, rector de la Institución Educativa Oficial de Golondrinas de la ciudad de Cali. Quiero expresarles como ciudadano, como padre de familia, como directivo docente, lo que siento cuando he visto la reacción molesta de muchos padres y madres de familia que se han declarado indignados o sorprendidos o avasallados por lo que se ha dado en llamar la virtualidad, la educación a distancia, el aprendizaje teledirigido por los maestros. Esto a raíz de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, que afecta a nuestro país y que está afectando a todo el planeta tan gravemente. Desde antes del 16 de marzo venían muchos maestros y maestras y sectores de la ciudadanía solicitando que se declarara el cese de las clases, que el gobierno nacional suspendiera las actividades académicas, y muchos maestros y directivos también así lo estuvieron planteando. Finalmente, el 16 de marzo se tomó la decisión de decretar vacaciones para los estudiantes hasta el día al menos 19 de abril. En la ciudad de Bogotá eso no ocurrió. La alcaldesa lideró un equipo que finalmente siguió trabajando al servicio de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los estudiantes de la ciudad. Y es que también muchos papás y mamás pensaron de inmediato qué iban a hacer con sus hijos en las casas sin tener la posibilidad de acompañarles en sus labores académicas. Los maestros entonces resultaban ser indispensables y hoy son indispensables en todo el país. Pero la pregunta de los padres y las madres llegó a los maestros también. Y maestros comenzaron a plantear: ¿qué voy a hacer con mis estudiantes que no tienen internet, no tienen acceso, no tienen aparato ni computador, o si tienen celular no tienen conexión, no tienen datos? Y las familias están desesperadas al ver que van a avanzar con otros estudiantes que sí tienen recursos, pero ellos no. Naturalmente, esas preguntas, esas inquietudes, esos desesperos llegaron también a nosotros, y por eso les estoy diciendo lo que ahora les digo. Es importante que escuchemos esos sentimientos de nuestras familias y que el magisterio colombiano responda con la altura histórica que se necesita. Los médicos están haciendo su labor, todo el personal de salubridad, los enfermeros, las enfermeras, en todo el mundo. A ellos les ha tocado tomar decisiones tan difíciles como las de elegir quién vive y quién muere. Aún en los países desarrollados, donde se supone que hay un desarrollo económico de mayor envergadura que les permitiría enfrentar la crisis de mejor manera. Pero no hay UCIs, pero no hay camas para tanta gente infectada en medio de la epidemia. En nuestro país no hemos visto aún eso. Y no quisiéramos que a nuestros médicos, que son en realidad ya un ejército blanco de héroes y de heroínas, todo el personal de la salud, les llegue a ocurrir eso de tener que tomar decisiones en ese sentido. Al magisterio, a los maestros y a las maestras de Colombia, a los directivos, no nos enfrentan a decisiones de ese tipo. Pero ahora nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué hacer con los estudiantes que, no estando en la escuela, estando en su casa, no tienen recursos para poder atender el aprendizaje teledirigido, el aprendizaje a distancia, el teleestudio o el teletrabajo en el caso de los maestros y los directivos? Necesitamos una respuesta muy sensible, muy solidaria, y que el magisterio demuestre hoy que sí está a la altura y le puede propiciar a las familias colombianas el apoyo que requieren. Los médicos allá en el frente de batalla de esta que han llamado guerra contra un enemigo casi invisible, y los educadores apoyando a los estudiantes y a sus familias en sus casas de la mejor manera que podamos. Es posible que no se trate de alcanzar grandes metas del conocimiento,
Es posible que tengamos que ceder a la pretensión de alcanzar altos niveles o resultados académicos en estos momentos. ¿Cuáles serían esas metas prioritarias? Todas necesariamente relacionadas con la salud física, la salud mental, la estabilidad emocional y la vida de los colombianos y de las colombianas, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros estudiantes. Y por ello es posible que todos esos debates y esos conocimientos que los maestros de Colombia y las maestras de Colombia han incorporado a lo largo de los años en su sabiduría, la pedagogía diferenciada, la evaluación diferenciada, el aprendizaje de acuerdo con los ritmos de cada estudiante, hoy tengan que ponerse en juego de una vez por todas. Tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Son diferencias que expresan también la desigualdad, la inequidad social y económica, hoy en toda su magnitud. Cuando una mamá o un papá expresa que no tiene recursos para comunicarse, que no tiene recursos para poder participar en la fiesta del aprendizaje a distancia, está reflejando esa situación de una Colombia que no le ha invertido a la educación como se requiere, que tampoco lo ha hecho con la salud, por lo cual hoy se plantea justamente la necesidad de que haya una reforma constitucional muy profunda que permita que la salud y la educación tengan los recursos para que se puedan prestar servicios de alto nivel y se puedan garantizar estos derechos de los colombianos en toda su plenitud. Así entonces, ante esas carencias que hoy se presentan, no nos queda más remedio a los directivos y docentes, no solamente del sector oficial, sino también del sector privado, que tener en cuenta esa realidad de la Colombia que sufre. ¿Cómo? Decía una mamá, ¿cómo puedo yo estar pensando en internet y en teleestudio cuando no tengo ni siquiera cómo llevar un bocado a mis hijos que están amenazados hoy por el hambre, ante la pérdida de los empleos, ante la informalidad afectada gravemente por la epidemia, ante el encierro, el hacinamiento que viven las familias también en sus hogares? El magisterio no puede pasar por encima o por debajo de esta situación y debe comprenderla en toda su magnitud. No agravemos la situación de las familias. ¿Qué se les puede decir entonces a los padres y a las madres? Que somos capaces de esperar, de comprender la situación que está viviendo el pueblo colombiano. Que algo hemos aprendido realmente los educadores colombianos de un Paulo Freire que nos dice diálogo de saberes, diálogo con el oprimido en estas circunstancias dolorosas, por las circunstancias de la epidemia y las circunstancias de la inequidad y de la desigualdad social. Esta misma que nos hace ver hoy en esta sociedad consumista cómo hay jugadores de fútbol, estrellas del deporte o de la música que devengan ingresos multimillonarios mientras los médicos y los salubristas, los trabajadores de la salud, devengan, ustedes saben, salarios irrisorios. Esto no puede seguir existiendo, pero es lo que tenemos ahora. Y entonces esa comprensión nos debe llevar a asumir un compromiso de apoyo total a las familias. Los vamos a esperar. Vamos a esperar a los niños, a las niñas, a los estudiantes que no tengan los recursos para el aprendizaje virtual, para ese teleestudio. Mientras tanto, sabemos que maestros y maestras en toda Colombia han hecho un esfuerzo denodado para preparar los materiales, con mucha creatividad, haciendo uso de toda su formación pedagógica, de eso estamos seguros. Y con aquellos que tengan los recursos, es posible avanzar y alcanzar los mejores niveles, sin duda. Pero con aquellos que no tienen esa posibilidad, cuando regresemos, y no sabemos cuándo, cuando volvamos a la actividad presencial, ahí tendremos que encontrarnos maestros y maestras, directivos, en una gran fiesta de la solidaridad, del trabajo cooperativo, del trabajo colaborativo, para que la consigna sea ni uno menos, ni una menos. Nadie se nos va a quedar atrás, nadie se nos va a quedar fuera, y entre todos,
estudiantes avanzados, maestros, maestras, directivos, padres de familia, lograr que todos puedan ingresar en la fiesta del aprendizaje. Esa es una posición racional, es una posición solidaria. Invito a los maestros, a las maestras, a todos los directivos del sistema educativo colombiano para que asumamos esa posición de solidaridad con nuestro pueblo que hoy lo necesita. Y que más allá de altos niveles o metas de rendimiento académico, nos fijemos en las metas de salud y de vida que tenemos que garantizar a nuestra gente. Como dijo el poeta apóstol de la libertad, José Martí, penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego, tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Para la salud, la vida y la paz de Colombia, todo. Para la guerra y la muerte, nada. Pa' adelante.